Hola queridas y queridos seres creativos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Te habla tu amiga María de las Carrillo. Te invito a mi canal de YouTube. Estoy así como María de las Carrillo. Estoy compartiéndote temas del desarrollo personal, el despertar de la conciencia, el proceso creativo dentro de nosotros. Todos los seres humanos tenemos esta habilidad para crear que le llamamos creatividad. Y en este canal estamos formando una comunidad de seres creativos, una tribu de la creatividad que yo le llamo y que somos todos. Todos es todos y todas. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Hoy te quiero platicar de este tema. Te quiero compartir una reflexión que me llegó y que es cambiar un estado en el que te encuentres cuando te sucede algo fuerte, algún trauma, si estás pasando por una pena, algún dolor, alguna situación difícil, sobre todo que sea de dolor, que estés en el sufrimiento y que te cambies de estado, y te voy a decir hacia dónde. Porque fíjate bien, cuando tú dices, bueno, estoy pasando por esto, y empiezas a preguntarte, le empiezas a dar vueltas en la cabeza a este asunto y empiezas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Te has preguntado esto? Escríbeme en los comentarios si te ha pasado que dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Puede ser que te sucedió pues algo muy fuerte, un accidente o algo, o alguna situación en una relación, alguna enfermedad, te diagnosticaron algo, y entonces como que le reclamas a Dios, al universo, a la vida, en lo que tú creas, ¿vale? Lo que sea. Imagínate que le reclamas a ese creador y le dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y entonces la tarea, la sugerencia que te doy, que yo entendí que a mí se me dio, a mí se me dio en la vida esta sugerencia, es que no digas por qué a mí, que no te lo adjudiques, que no lo adoptes. Simplemente, si lo vas a hablar, acuérdate que las palabras son súper poderosas. Si estás con una amiga, con un amigo, en tu terapia, en lo que sea, si vas a decir que te pasó algo, no digas que te pasó a ti, no digas me pasó a mí, es que me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Y que mejor digas, es que sucedió esto, es que pasó esto. Fíjate bien, cambia. Por ejemplo, pasó que robaron algo de mi casa, o robaron algo de mi bolsa, o robaron mi cartera. Alguien robó mi cartera, o esta persona, o este sujeto. Pero digas, es que me robó a mí, es que me lastimó a mí, es que me sucedió a mí, y además después empiezan las preguntas de el por qué a mí. Entonces, primero, quítalo de a mí me pasó, nomás ponlo como que sucedió. Entonces, porque después con el por qué, te voy a decir algo que es súper sabio, y es, no está sucediendo algo a ti, te está sucediendo para que entiendas, para que aprendas para ti, pero no es tuyo, no te lo adueñes, no es de ti, no es tuyo, es para que lo veas, para que lo analices, para que sientas, para que experimentes algo. Además, no solo es que sucede para que aprendas algo, sino que además de que no preguntes por qué, porque realmente puede ser que sea multifactorial, o sea, que tenga muchos porqués, de tal manera que solo vas a enredarte en el sentimiento. Y fíjate que cuando empiezas a preguntar por qué, y como no encuentras respuesta, te empiezas a deprimir y tu frecuencia empieza a bajar. Y luego viene una cascada de, o sea, situaciones que responden a tu sensación de depresión
de tu primer pregunta por qué y tu no respuesta, porque además no vas a encontrar, es muy fácil que no encontremos las respuestas lógicas, porque no hay lógica, o porque hay lógica pero hay un montón de porqués. Entonces no vale la pena, vas a perder muchísima energía, tiempo, a lo mejor hasta dinero, y luego inviertes ese dinero, gastas ese dinero en estar haciendo esas preguntas, esa energía, y entonces sientes que otra vez te drena. O sea, es un círculo vicioso de preguntar por qué, de no encontrar las respuestas, o de que a cada pregunta de por qué me pasa esto a mí, encuentras otra pregunta en lugar de respuestas, y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, boom, 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 y una maraña. O sea, es una enredadera total de sentimientos, de preguntas, de porqués, y nunca vas a poder salir. Y es como un fango, es como arenas movedizas, es como que, ¿te acuerdas de esos coches que se atascan y le das a la llanta y se hunde más? Pues haz de cuenta que esto es preguntar por qué a mí, por qué me pasa esto a mí, por qué, Dios mío, por qué Padre, por qué Creador, por qué a mí. Entonces, fíjate cómo psicológicamente cuando tú no preguntas, primero no preguntas, o sea, la sugerencia es no preguntar por qué a mí, sino nada más ver qué sucede ahí. O sea, distánciate del suceso, velo desde fuera, no te apegues, no lo adoptes, no lo cobijes y no le des, y segundo, pues no le empieces a dar vueltas porque acuérdate que te atascas, te hundes más. Y tercero, que sepas que puede ser multifactorial, que puede haber muchos porqués. Entonces, lo único que tienes que saber es que no te pasa a ti, pasa para que tú veas algo, para ti, para que aprendas, para que experimentes, para que sientas algo que a lo mejor hace mucho que no sentías, o que tienes que saber, tienes que experimentar esa sensación, pero que yo sé que va a ser difícil, yo sé que es difícil, a mí me ha pasado, yo he estado en ese fango, yo he estado hundidísima, de verdad te lo digo, y te entiendo perfecto, pero fíjate bien, vas a pasar de la víctima a la victoria, si ves de la forma como te lo sugiero, vas a pasar de la culpa a la experiencia y después a la sabiduría. O sea, en lugar de apegarte al hecho y de adoptarlo y hacerte la víctima y empezar a decir es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esto sucedió. Ok, no me pasó, no pongas el me o para mí, pon sucedió para que yo vea algo, para que yo aprenda algo. Entonces, lo que sí te puedes hacer la pregunta para dirigir tu atención, acuérdate que las preguntas dirigen nuestra atención, puedes decir, ¿para qué sucedió esto? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esto? Entonces, vas a pasar de la culpa a la responsabilidad. Eso sí, tienes que aceptar, fíjate bien, eso sí tienes que aceptar el 100% de la responsabilidad. O sea, está sucediendo para que tú tengas esa experiencia. O sea, sí adoptas la experiencia, el sentimiento, pero para pasarlo al aprendizaje. Igual si tienes que llorar, si tienes que el duelo, o sea, sí, el duelo sí, date tiempo para llorarlo, ¿vale? Para respirar, o sea, si lo tienes que llorar, el duelo es necesario, porque si no, no vamos a poder hacer este abrazo, esta comprensión, asumir la responsabilidad y después de asumir la responsabilidad, llorarlo, que nos duela, porque el dolor es natural. Lo que es opcional es el sufrimiento. Entonces vas a pasar, o sea, es un proceso, pero vas a pasar
de la culpa a la responsabilidad, del dolor y la prisión a la libertad. Porque fíjate, si te quedas en el por qué a mí, como hay demasiados factores y no vas a encontrar una sola respuesta porque no hay un solo por qué, lo que luego sucede es que las personas se hunden tanto en la depresión, en el dolor, en el sufrimiento, que se quedan varios días, varias semanas, y ya no nada más es una sensación o de una experiencia, sino que se convierte en un estado de ánimo, luego en rasgos de personalidad y después en un patrón de comportamiento y de estado, o sea, te quedaste a vivir ahí y lo que tienes que hacer, que esto se dice en la Biblia, es que seas un pasajero, una pasajera, no te establezcas ahí. Por eso el quitar me pasó, ¿por qué me pasó a mí? Me robaron, estoy mal, estoy deprimida. No te adjudiques el problema, el dolor, el sufrimiento, la situación. Estás enfrentando un dolor, un problema. Estás enfrentando, ponlo enfrente de ti. No te hundas en el problema. Dale distancia, desapégate. Porque si no, al quedarnos, o sea, al estar hundiéndonos más en la pregunta y en el darle vueltas y vueltas y vueltas, eso que le llaman rumiación, viene la prisión. Y la prisión se traduce en adicciones de personas, de sustancias, actitud, pues la actitud adictiva, el comportamiento adictivo, ya sea a sustancias, a las pantallas, a la situación, a la persona, a comida, a sustancias. O sea, cuando te apegas, llega el odio, el miedo, la venganza, todo, drogas, alcohol. Entonces, cuida muchísimo cómo estás compartiendo lo que te está sucediendo. ¿Con quién? ¿Quién te está escuchando? Cuida mucho para que puedas realmente asumir al 100% esa responsabilidad de lo que está sucediendo. Ponlo enfrente de ti y que pases de la víctima a la victoria, de la prisión a la libertad, del dolor y el sufrimiento al desapego, al hacer una distancia, respirar y ver para qué, para que aprendas qué cosa, para que lo puedas aceptar como, pues sí, como un obstáculo que te va a enseñar algo. Y quiero acabar con esta frase que me encantó. Cuando te enfrentes a una pena, cuando te sucede algo muy fuerte, una experiencia muy desagradable o un dolor, un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una relación, una enfermedad muy fuerte o lo que sea, o una adicción, cuando te invada la pena, sé amable. Sé amable con la pena. Qué fuerte, ¿no? Sé amable. Porque Dios, el universo, la vida, el creador, ha puesto una perla en la mano de esa pena. Imagínate que la pena es este monstruo, que la pena es esta cosa oscura, negra que se nos presenta en la vida. Entonces nos da miedo, o sea, el miedo es como la mamá de todos los males y la culpa, pero bueno, viene del miedo. Entonces imagínate que te haces chiquito, chiquito, chiquito y te domina y te aplasta y ahí viene todo, la prisión, el vicio, la venganza, el odio, el miedo, la desesperación, la angustia, el alcohol, las drogas, todo. Entonces, en lugar de hacerte chiquitita, chiquitito, dices, yo acepto que pasa esto, que está sucediendo esta pena. Soy amable con la pena
¿para qué pregúntate, ¿para qué está sucediendo esto? Para que yo aprenda qué cosa, pero con muchísima amor. Amable es la capacidad de amarnos a nosotros mismos, y por eso vas a ser amable con esa pena, con eso que está sucediendo en tu vida. Porque, ¿qué crees? Ese monstruo, esa cueva oscura, esa pena, ese suceso, eso que estás, por lo que estás atravesando, ese desierto, ese dolor, es como si fuera una persona y tiene una perla en su mano. Y si eres amable, te va a dar esa perla. ¿Cuál es esa perla? El aprendizaje, lo que tú tienes que experimentar. Y te va a hacer más resiliente, más comprensivo, más comprensiva. Te va a dar fortaleza, te va a dar visión. Pues eso, la resiliencia. Creo que eso es lo que sucede. Pues sí, la sabiduría, la resiliencia, te va a dar una fortaleza y una sabiduría, y esa experiencia te va a abrir nuevas oportunidades. A lo mejor esa es la puerta para tu éxito. Entonces, bueno, espero, queridas y queridos seres creativos, que esta información, esta reflexión te ilumine, te ayude. Si crees que le puede ayudar a alguien que tú conozcas, algún familiar, amigo, amiga, compañera, compañero de trabajo, de vida, comparte esta información. Si está pasando alguien que tú conozcas por un momento difícil, compártele este video, suscríbete, toca la campanita para que YouTube te avise. Me ayudas muchísimo con esta participación, con suscribirte, con darle clic a la campanita, porque estamos creciendo para que le llegue más información de este tipo a más personas. Y bueno, te comparto en este video unos testimonios de mis estudiantes. Estoy promoviendo unos entrenamientos a través del arte, del dibujo, de la danza, de la pintura. Otro entrenamiento es con los negocios, el negocio que tú tengas. El otro es de espiritualidad. Entonces te pongo en la descripción de este video mi correo, comunícate conmigo, nos ponemos de acuerdo y te puedes entrenar conmigo en este camino que es el desarrollo, el crecimiento personal, que puedas tener herramientas creativas, y lo hacemos a través del arte. Te quiero mucho, te deseo una feliz manifestación. Nos vemos en el próximo video y te mando un gran abrazo. Chao. Con María te encuentras con un ser humano que ha pasado muchísimos años de hacerse preguntas, de viajar por muchas partes del mundo, de aprender metodologías creativas a través de la danza, ¿no? Y conocer su testimonio, pues ha sido una parte muy padre de este acompañamiento y muy transformadora esta parte para mí. Así que yo recomiendo Invictus a todos los bailarines, pintores, cineastas y personas en general que quieran crear algo en su vida, que en este momento se sientan estancados o sin rumbo. El trabajo en la conciencia corporal y en especial para mí la danza afro, pues te destraba el candado completamente, te ayudan a poner orden, a plantear objetivos y a encontrar el sentido de tu creatividad. Es la forma tan apasionada que ella tiene de relacionarse con la danza y de compartir eso. Eso hace que sea muy contagioso y que una también sienta esa misma curiosidad y ese mismo amor por la música afro y esas mismas ganas de aprenderlo. María nos ayuda a irlo aprendiendo y a irlo incorporando también como nuestra corporalidad. Son movimientos que no conocía y que ahora incorporo hasta en las fiestas. María tiene un conocimiento muy profundo, tiene mucha experiencia y la pasión con la que ella comparte eso pues es muy linda y ha sido muy, muy gozoso para mí el aprender danza afro con ella. María tiene una sensibilidad muy especial, tiene una energía y un dinamismo impresionantes, y si quieres tú tener una vida más fluida, más dinámica, más divertida, más alegre, más inocente, más madura, más responsable, no dudes en apuntarte a su entrenamiento Invictus. La fuerza, la intensidad, y es una recarga de energía impresionante.
una magia que se vive especialmente con María. Mi condición física, mi espiritualidad, el aumento de energía, una paz interior y una fuerza inexplicable. Es de que María da todo, simplemente da todo. Se entrega, es muy apasionada. La verdad es que se los aconsejo 10,000%, no se van a arrepentir. Es una experiencia única y mágica.